Hola, hola familia, bienvenidos a vuestra nueva Super Masterclass donde vamos a ver una parte fundamental que yo la llamo la llave maestra, digamos, ¿sí? Porque verdaderamente nos hemos quedado en la clase anterior hablando acerca del ADN basura y el ADN basura no es tan basura, chicos, ¿vale? Entonces, esta es súper potente. Voy a pasar, pues, como las veces anteriores, a compartir pantalla y a explicar, ¿sí? Entonces, ¿dónde nos hemos quedado? Nos hemos quedado en qué es lo que sucede, pues, las personas, qué es lo que hacen y, pues, científicos, ¿no? También, místicos también, religiosos también, diversas, y filósofos también, diversas ramas, ¿vale? Ciertamente hay personas que como que todo se lo atribuyen a Dios, ¿vale? Eso por un lado. Eso es como Dios, sí, dame, hazme. A Dios lo tenemos, es como súper hipercargadísimo, ¿vale? A la fuente, al origen. Por la contraparte, tenemos nuestro organismo físico. En nuestro organismo físico, pues la parte científica, bueno, apoya y no apoya. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando a donde algunos llaman ADN basura, resulta que no es tan basura. Vamos a entender por qué. Ученые сегодня симпатии называют мусором, однако не знают, что под этим понятием кроется. Muchos, ojo, dicen que no conocen lo que realmente ocultan. Hay una clase en este canal que hemos dado hace 3, 4 años y ciertamente ahí se está hablando de múltiples bases, ¿vale? Se va a quedar anclada en la parte superior de este vídeo, entonces al finalizar esta clase, pues puedes ir a verla. Sucedió hace ya unos años, sí, una clase grupal, entonces ahí tienen muchísima información porque la verdad que coincido con el doctor, es inaceptable de que pues todo el genoma humano es como basura. El ser humano no se ha dado cuenta que es que de verdad a nivel cerebro y a nivel ADN es toda la potencia que tiene desperdiciada, ¿vale? Биолог не способен иметь, не способен объяснить функции основной массы молекул ДНК наших хромосомных приемов, обзывают просто y simplemente basura. На самом деле, остальные функции являются. Ojo a esto que es importante. Y de hecho, la función principal está oculta exactamente allí, en ese ADN basura. Ahí está toda la vida, la existencia, ¿vale? Entonces, otra vez, la salida es hacia dentro. Sí, la fuente es hacia adentro. Dios, bueno, está en los cielos, pero está en tu interior, habita en ti, es energía. Entonces, te invito a que hagas un cambio de perspectiva y que, pues, ¿por qué no? Siéntete con una mano en el cielo y otra en la tierra, ¿vale? Siente el equilibrio, siente la alineación, ¿vale? Y hacerla verdaderamente. Te voy a explicar por qué. La investigación del genoma humano demostró que el aparato genético contiene 35.000 genes. Vale. Esta parte a alguno le puede parecer muy aburrida, pero ciertamente es muy necesaria. ¿Por qué? Dice prácticamente idéntico, es decir, el sistema de los 35.000 genes, al de una mosca de la fruta, un gusano, un cerdo o un mono. Esto lo hablamos al principio, ¿sí? de estas masterclass. Entonces, ¿qué significa? Esa información está en nosotros. Esto equivale a estados de conciencia. Y de aquí hay muchas personas que no saben cómo están operando, ¿sí? Y muchas veces es como, una mosca me está molestando, pues la voy a matar, ¿no? Pasa mucho, es como, me está picando el mosquito, lo voy a matar. Chicos, son estados de conciencia. Esto es fundamental, esto es súper básico, ¿vale? No te ha hecho nada la mosca, ¿ok? No te ha hecho nada, es como, ya, déjala vivir, es un ser vivo, eso es conciencia.
acoge la vida, ¿ok? Porque allá donde tú le estás haciendo daño pues, a otro, hay que entender toda esta parte, ¿sí? Porque estoy hablando de pues, un animalito, un perrito, hay personas que no tienen esta capacidad y lamentablemente hay cosas muy feas y muy atroces, ¿sí? Donde pues maltrato animal y tal es como, ¿por qué? ¿Sí? Hay un por qué y un de qué y para qué. Claro, hay unas fuerzas del mal operando dentro de eso. Ciertamente, démonos cuenta que para que haya un estado de conciencia pues elevado pero alineado, no debemos de atentar contra la vida de nada ni de nadie, porque entonces vas a decir, ¿y qué me está pasando? Pues son cosas así tan minúsculas y mira cómo estás operando en tu día a día, ¿vale? Esa es la invitación. ¿Por qué? Porque hasta a nivel biológico resulta que eres igual, literalmente. ¿Lo quieres ver por niveles y estados de conciencia? También, ¿vale? Hay un dicho popular por ahí, es que todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos entender. Otra cosa es que estés en la jungla y te esté persiguiendo un león, ¿vale? Es decir, hay cosas coherentes. Tú vas a salir psíquicamente, biológicamente, neurológicamente, vas a salir de allí por defenderte. Vas a estar en una adversidad y dices, me tengo que defender. Esto ha pasado de que vinieron, pero es que la Biblia, claro, me dice que yo sea buena, que yo dé amor, que tal. Pasa mucho a nivel que si cristiano, evangélico, que vienen muchos desde esa corriente también con la perspectiva de la cábala. Me dijeron el otro día una consulta donde soy cristiana evangélica. ¿Qué tendrá que ver? No tiene nada que ver para que sanes tu vida. Tú puedes creer en lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, el punto es de que debemos, ¿sí? Cada quien de comprender de que hay creencias y en esta perspectiva, desde esta perspectiva, creencias religiosas también, más allá de creencias culturales, ambientales, espacio, culturales y sociales, como mínimo, ¿vale? Entonces, otra vez, nos enfocamos en otra viabilidad, en otra parte, en otro punto, porque si nos enfocamos en las creencias, no terminamos, ¿vale? Así que vamos a ir hacia dentro de la biología y dejemos, pues, todos los animalitos, cada cual en su quienes. Vivimos en un mundo de verdad, puede haber paz y armonía, ¿vale? De hecho, sé que hay muchas personas aquí en la comunidad que son súper amantes de los animales. Yo ya me conocéis, yo tengo 3, ¿sí? Aquí somos muy amantes de los animales, de la naturaleza, ¿vale? De la tierra en sí. Te llama la madre tierra, si te gusta, ¿ok? Porque es el espacio que nos sostiene, es nuestra casa. Entonces debemos de tener la conciencia, y no hace falta ser hippie, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para tener la conciencia de que albergamos literalmente en un espacio de uno con el todo. Y eso engloba la naturaleza, ¿sí? Y los animalitos que habitan ella, las plantitas. Por eso también se dice mucho de que una persona primero tiene que saber cuidar a una planta antes que cuidar a una otra persona, ¿vale? Eso pasa mucho en las relaciones. Tal y como tú cuidas una planta, ahí se va a saber cómo vas a cuidar de una persona, si sí o si no, ¿ok? Por estados de conciencia. Aquí te lo explico desde la biología. Así que avancemos. Например, полюбленной мушке, или червячку, или свинье, или обезьяне. Сразу стоит вопрос, а чем же мы отличаемся в таких случаях? Если мы генетически, то мы ничем не отличаемся. Es decir, hay diferencia, pero a nivel genético prácticamente hay ninguna. Justo lo que acabamos de mencionar. Парадокс. Глупость просто. И вот биологи. Él mismo lo acaba de decir. Parece absurdo, ¿vale? Los biólogos y genetistas con vergüenza desvían la mirada.
Ojo, ¿vale? Cada persona que no tiene información pues va a decir, va a enjuiciar, va a opinar o va a criticar sin conocimiento de causa. De ahí lo que aparece que si el hate y demás, ¿vale? Entonces, familia, la invitación es muy simple, tengamos un poquito más de conciencia y a cada uno en particular lo que le tiene que importar es cómo uno vive, qué hace, qué resultados está obteniendo en su vida, de dónde viene, a dónde va y que no se olvide de dónde ha salido. No hay más, ¿vale? Sánate lo que tengas que sanar por el camino, consigue lo que quieras, ábrete a la abundancia, ábrete a la vida, a recibir y ya está. Ahora, hay personas que entran muchísimo en polémicas, ¿sí? A todo esto hay otra vía, la cual se le llama distractores. Todo lo que ves allí fuera son distractores. Por eso, si te das cuenta, esta cuenta, este canal en concreto, sigue de una manera muy paulatinamente, porque estamos hablando de un proceso natural, de vida, de avance, de crecimiento, de expansión, de evolución, pero de manera natural. ¿Por qué? Porque si tú haces las cosas a tu manera, digamos, ¿sí? Es como operas en contra de las leyes de la naturaleza. Y entonces de repente Dios, la vida, te va a quitar todo lo que sea que hagas, que construyas, que lo que sea. Te lo digo de 4 quiebras, literalmente. ¿Sí? Entonces, esta perspectiva tiene muchísimo que ver con qué sucede fuera en la sociedad. Y geneatistas miran con vergüenza y desvían la mirada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es simple, el ser humano por naturaleza es egoísta, el ser humano tiene maldad en sí porque en el planeta Tierra habita más energía negativa, más energía de din, ¿sí? De fuerza, de Geburah, que eso parte desde el árbol de la vida que es de Geburah, ¿vale? De fuerza, más energía negativa que energía de Gesed, de bondad. Entonces, ese es el trabajo espiritual del ser humano, de fomentar la bondad, ¿vale? Y dejar, pues, toda la ira, frustración, vergüenza, malestar, traumas, todo de lado, todo, literal, ¿vale? Y abrirse a la expansión. Esto, lo que está sucediendo en nuestro interior, chicos, ahora mismo tu cerebro pueda decir, esto no tiene nada que ver con Cábala. Tiene absolutamente todo que ver y lo vas a entender al final. Acuérdate, ¿vale? Al final de este microcurso. ¿Por qué? Muy simple. Fíjate que dice, en busca de diferentes explicaciones, porque claro, el ser humano, ¿qué quiere el ser humano? Hallar el sentido de la vida. ¿Sí? Es como, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué he nacido? ¿Para qué he venido a este mundo? Nos acordamos que yo de pequeña era la niña de los porqués. Lo comento en el libro de Cosmos, para quien lo tiene. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Tu por qué y tu para qué es súper válido. Por eso todo ser humano ha de tener un por qué y un para qué. Aquí dice, diferentes explicaciones que estos genes vienen en diferentes combinaciones. Esto lo llevamos por la Cábala, ¿sí? Con tu por qué y tu para qué, y las combinaciones equivale a permutaciones, ¿vale? Otra vez secuencias, códigos, ¿vale? Aquí, ¿qué sucede más a trasfondo? Sucede algo tan simple y tan básico que las personas se conforman con lo que ven. Con una televisión, con unas palomitas, me gusta la música y ya me quedo con la música nada más, sin hallar, sin decir, me abro a recibir, me abro a hacer, pues no sé, diversos deportes, por ejemplo, que es muy saludable para el cerebro, ¿vale? También. Entonces, ¿verdad? Esta información, si ha llegado a ti es porque tu alma está preparada, ¿sí? Y no es tan científica como parece. Vamos a seguir entendiéndola. Истина заключается как раз в том, что просто белки в разных комбинациях,
кишечную палочку при нормальной Aquí комбинации, se repite. при любой комбинации, при белок-белок комбинации. А истина заключается как раз в том, что просто белки в основном это фермент. Это рабочий набор, инструментарий, универсальный для всех организмов. Человек, животное, растение, бактерия. Aquí te lo está explicando el doctor, ¿sí? Peter Garrier. Todo organismo, ya sea animal, humano, vegetal, virus y demás. ¿Qué significa esto? Nada está exento de nada. Resulta que el reino animal, el reino espiritual, el reino vegetal, ¿vale? ¿Cómo tenemos los reinos? Que equivale a los mundos de la Cábala, ¿sí? El mundo de la emanación, el mundo de la creación, etc. Hay 4 mundos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Lo mismo, ¿vale? La gente habitualmente como conectándose con el mundo de Atzilut. Y te lo voy a explicar aquí ahora más o menos en palabras así fáciles. ¿Qué relación tiene este misticismo con la parte física? ¿Sí? Muy simple. Él sea humano, es el reino, ¿sí? Aquí, material, reino presente, podemos decir, ¿vale? En, pues, Malhut, llamémoslo, ¿vale? Entonces, esta parte es súper fundamental porque nosotros somos humanos y como humanos debemos de entender que sí, que cuando se busca la espiritualidad, y ojo, las personas que buscan la espiritualidad es porque han atravesado guerras y guerras y guerras internas y bichos y demonios y de todo y problemas 1000 millones, ¿vale? Pero se puede salir de ahí. Y de hecho las fuerzas del mal, de la oscuridad, atraen a la persona hacia ese espacio, por decirlo, ¿vale? Hay unas estrategias detrás de las fuerzas del mal, ¿vale? Entonces no voy a entrar en detalle ahora, pero hay una estrategia muy potente, ¿ok? Y ciertamente no acaba siendo muy amigable esa estrategia. Aquí lo que debemos de enfocarnos es que, pues, el ser humano, como eres tú, el reino animal, ¿vale? Tenemos, pues, los animalitos, cualquier raza, especie. Tenemos el reino vegetal, sí, y dice, un virus. Un virus. Bueno, básicamente estamos hablando dónde se crean los virus. ¿Qué es un virus? Hay virus bueno y virus no tan bueno. Bueno, este es el mundo de la creación, literalmente, ¿vale? Es lo que la gente llama virus malo, negativo. Ojo, pasas por la parte negativa para llegar. Esto, imagínate una habitación, ¿sí? Simple en palabras. Te estoy explicando la espiritualidad en palabras para modo niño. Tú, para entrar en una habitación, resulta que tienes que encender la luz, ¿vale? Primero hay oscuridad para después ver luz, pero tú tienes que tomar una acción, ¿ok? Darle al interruptor, pues para ver la luz en la habitación. Esto es lo mismo. Supongamos que no tienes interruptor, ¿sí? Si no tienes interruptor, pues en ese caso resulta que hay algún cortocircuito. ¿Qué equivale a eso? Pues a un problema, a un trauma, a una situación a resolver, ¿vale? Supongamos que no hay bombilla. Bueno, si no hay bombilla, no hay conexión con el creador. ¿Cuándo la persona pierde mayormente conexión con el creador? Sobre todo cuando está inmerso en adicciones, ¿vale? Porque todo ello, a su misma vez, nada está desligado de nada. Está hablando de la conjunción de los estados, lo cual lleva y deriva, ¿vale?, a lo que vienen a ser los genes del ser humano. Y aquí te estoy hablando de neurocábala a profundidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque un virus, donde la gente dice, es un virus, ¿sí? Es que me he resfriado, es un virus. No, si ese virus es una bendición, que te ha dejado 3 días en la cama ese resfriado para que conectes y reconectes contigo, con tu poder interno, con tu viabilidad, con el creador, ¿vale? Que es que estoy llorando mucho y de verdad y tal. Sí, yo lo entiendo, pero no pasa nada.
ponle solución, busca terapia, busca ayuda, busca consulta, ¿vale? No te quedes solo quejando y lamentando. En el momento que tú sales de la queja, así en automático, ¿ok? ¿Cómo? El mundo del virus es el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación, ¿sí? La creación, es decir, contacto con el creador y con la emanación, de donde proviene el mundo del Ein Sof, la energía del Ein Sof, ¿sí? Del infinito campo de posibilidad, de lo que llaman, y va bajando a uno mismo. Entonces, aquí es donde la gente se confunde. Y luego, a nivel simbología, se manifiesta a través de, que ya lo sabemos, el árbol de la vida, que si una rendija cuántica, que si un arbolito, ¿sabes? Que si una sefirot, dimensión, y la gente no entiende cómo esto abarca dentro del organismo humano, dentro de la psique. Así que este microcurso es súper fundamental, chicos, ¿vale? Para que así entendáis la cábala a nivel organismo físico y cómo verdaderamente nos ayuda para absolutamente todo en la vida, ¿sí? Sin saberse esta teoría. Ahora lo tienes solamente pues para los curiosos. Si tú eres tan curioso como yo lo fui en su día y fui una buscadora nata desde que tengo uso de razón, literal, ¿vale? Entonces aquí tienes una parte de información, pues vayamos a seguir viendo. Один и тот же набор рабочих инструментов, который осуществляет метаболизм или обмен веществ. Palabra clave. Por lo tanto, este es el mismo conjunto de herramientas que lleva a cabo el trabajo del metabolismo. Pero ¿qué pasa? Que las personas, aquí es donde entra la alimentación, aquí es donde cómo te cuidas, cómo duermes, cómo descansas, cómo es tu biorritmo, cómo es tu ritmo circadiano, qué dejas entrar en tu psique, ¿sí? Aquí es si haces movimiento o pues porque dices, claro, que quieres cambiar, mejorar tu vida, que estás cansado, cansada, pero sigues eligiendo el sedentarismo, ¿sí? Pero a la misma vez no deja uno de quejarse y de autofrustrarse con uno mismo, ¿vale? Entonces es una incongruencia total. ¿Y cuál es la invitación? Acción masiva consciente. Así que la espiritualidad no está desligada de la acción inmediata, ¿sí? A las personas es como, lo dejo para mañana. No existe, chicos, mañana. No existe, te lo digo honestamente por activa y por pasiva, no existe el mañana, ¿vale? Nadie te asegura si te vas a levantar mañana, de eso doy fe. Por la contraparte, resulta que dices, vale, ok, pues ahora no he tenido tiempo, nos acordamos que el tiempo es que, otra vez, no existe, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que donde, vuelvo y repito, tú no te eliges, no hace lugar para la salud, hace lugar para la enfermedad. En un tiempo corto, mediano, largo plazo. Donde tú no eliges trabajar en tu vida, en tu abundancia, en tus finanzas, hace lugar para la misma deuda, patrones limitantes, carencia. ¿Sí? Donde tú no eliges eliminar la queja y reconectar, recordar tu misión, propósito, valores internos, externos, ¿vale? Pues ciertamente vas a dejar tu espiritualidad en manos de otros, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Y otro dato, ¿sí? Porque es muy relevante las personas para activar, que si acelerar, que si tengo un metabolismo más rápido, más lento, todo eso se escucha afuera. Ciertamente empiezan a hacer un montón de tomas, de todo. El cuerpo es súper sabio. El cuerpo es súper sabio, chicos. Si le metes más químicos, estás intoxicando el cuerpo, ¿vale? El cuerpo no ha nacido con su química natural. Entonces todo se trabaja de manera natural. Porque dice, la pregunta sigue ahí, ¿de dónde viene la diferencia
que proviene del nivel genético. Te estoy diciendo, a lo largo del tiempo se han tomado malas decisiones, malos hábitos, se ingiere, pues no sé, comida basura, chatarra, alcohol, sí, tabaco, drogas también, de mil maneras, ¿sí? Entonces, bueno, trastorno obsesivo-compulsivo, ¿sí? Como un TOC, digamos, de que te obsesionas con alguien o con algo, eso también es negativo. Eso repercute en tu cuerpo, en tu organismo y tu metabolismo también, ¿vale? Entonces, el tema da para mucho. Чем же мы все-таки отличаемся генетически? Все-таки наследственная информация заключена в наших хромосомах, в нашем мозге. Dice, la información hereditaria se encuentra en nuestros cromosomas y en ninguna otra parte. ¿Qué significa esto? Tú tienes la capacidad de transformar toda tu realidad siempre y cuando, aquí lo tienes, miras en la dirección adecuada. Como sigas trabajando tus creencias y tu desarrollo personal desde las modas, familia hermosa, entendamos un poquito más este concepto, ¿vale? Porque se ha dejado una moda y se inicia otra. No hemos entendido de que todos los días nos desarrollamos personalmente, evolucionando e involucionando. Hablamos de un crecimiento personal porque es natural, es humano, ¿sí? Entonces, por eso yo te invito a que mires el desarrollo evolutivo natural del ser humano, ¿ok? Cuando tenemos conocimiento acerca de ello y dice, la información hereditaria se encuentra en nuestros cromosomas. Entonces, hay que mirar la parte transgeneracional. Guste más o guste menos. Tengan más o menos conocimientos, ¿vale? No hace falta que tú tengas los conocimientos. Eso es el guía, ¿sí? La guía que te está dando, te está mostrando. Aquí ya es donde hay una paradoja y parte de esta paradoja es que como se adquirió información transgeneracional a través de programas heredados y hereditarios, pues ciertamente, ¿qué sucede? En pocas palabras, sucede que, te voy a poner por ejemplo un contexto muy... ¿Qué pasa? En la cábala, por ejemplo, el semen, ¿sí? No se puede tirar, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí alberga la vida, ¿sí? Las personas no tienen conocimiento de esto, ¿sí? Entonces es como, vale, pues voy a seguir haciendo pues lo que sea que quiera y me apetezca porque sí. Eso es incorrecto, chicos, ¿sí? Y porque a día de hoy que si hablan, que si la sexualidad, que si sagrada, que si el tantra, conozco todo de primera mano, porque yo cuando empecé mi camino espiritual empecé con toda la parte más hinduista, ¿no? Y ciertamente, cuando uno entiende de verdad que hay programas, ¿sí? Heredados, y sí, imagínate, tus ancestros resulta que pues actuaron con una mala conducta, una conducta inadecuada, pues uno adquirió esa información. ¿Cómo sería? Porque uno dice, es que intento tener hijos y que no puedo, ¿y qué tal? Vale, hay programas heredados, ¿vale? Eso se le llama tikkun y rectificación del alma. El alma interviene dentro de los programas heredados, ¿vale? Por eso está diciendo que es una paradoja. Vamos a seguir viendo porque este microcurso es respuesta a las preguntas existenciales. И здесь начались нехорошие вещи. ¿Ves? A partir de ahí hubo consecuencias negativas. Justo lo que te acabo de decir, la gente trabaja sin conocimiento de causa, ¿vale? Es muy importante esto. Коль скоро биологи считают, что это единственный генетический материал, значимый, то есть гены, то они начали манипулировать. Algunos, lamentablemente, llevan esta información solamente por la parte genética, es como si fuese material ahí tirado sin darle el entendimiento y la comprensión que verdaderamente se merece.
Y es por ello, dice, sin duda empezaron a manipular estos genes colocándolos en diferentes organismos. ¿Qué pasa? Que en ese caso te está cambiando toda la estructura, ¿vale? Y esto, yo empecé a estudiar genética y ciertamente pues he visto ahí algo de información y dije, pero espérate, que tenemos absolutamente todas las capacidades, ¿sí? Más allá de... Y al final del vídeo, cuando encontré esta información, a mí me voló la cabeza. Vas a verlo literal, ¿vale? Манипулировать ничтожество, сомневшись с этим, начали толкать на это, начали комбинировать. Потому что есть полезные ферменты, которые производят полезные белки. Ну, вот, например, картошка. Колорадский жук. Aquí te lo está explicando en esta ocasión desde la patata, ¿sí? ¿Qué es lo que hace y cómo actúa? Pues los microorganismos, porque es fundamental entender esta parte para llegar a la parte de Cábala, ¿sí? Es decir, la gente cuando se va al misticismo, se va de abajo a arriba, entonces debemos de bajar la información, bajar, y debemos de saber cómo la bajamos, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, hasta nosotros los humanos, ¿sí? Tú eres fruto de lo que te alimentas. Aquí te lo menciona con el escarabajo. Vamos a ver. И сделали. Генетики ввели в картофель ген. Ген этот кодирует белок, который убивает колорадского жука. Картошки стало много. Колорадский жук больше ее не ест. Нужны теперь негниющие помидоры, суперсахарная свекла. Después del escarabajo, pues con la patata, ahora pasa lo mismo con tomates, con remolacha, etcétera. Растения, которые способны накапливать необходимые для обмена веществ человека витамин Е. Генетики разрабатывают и получают такие трансгены, о которых природа не додумалась. Они утверждают, что выращивание трансгенных культур выгодно, потому что благодаря генетическим изменениям этим растениям не страшны вредители и пестициды, а значит они более урожайны, не требуют дополнительных затрат на химикаты, и без них человечеству грозил бы неминуемый голод. Но вернемся к картошке. Картофельные зеленые обнаружили, что если такую картошечку скармливать мышцу, то у них постепенно начинается рак кишечника. С чем бы это было? Там вроде бы все генетики нам предсказали, что все хорошо, ребята. Все нормально, это нормально. А в чем? Не пойму. А вот не поймут они как раз по той простой причине. Si te das cuenta, mencionó una palabra muy importante, ¿sí? Y ciertamente hay células las cuales se desarrolla, está ahí, ¿vale? Es verdad que hay ciertos detonantes. En este caso, lo que se desarrolló en esos ratones, el cáncer, ¿sí? Es pues a través de la alimentación también, ¿sí? Ahí estaba hablando de esa patata en concreto. Vamos a seguir viendo. Porque esa información significa que estuvo siempre allí, latente, ¿vale? ¿Por qué? Mira que te dice, es decir, estuvo siempre ahí latente y que no lo pueden explicar por la sencilla razón de que ignoran la función del notorio ADN basura. Dentro del ADN basura, ahí es donde quiero que lleguemos a través de este microcurso. Es donde se encuentra toda tu vida y tu existencia. ¿Sí? Это этих самых мусорных ДНК. Что мусорная ДНК, оказывается, играет очень и очень важно. Resulta que este ADN basura desempeña un papel extremadamente importante. Как это они могут играть важную роль, если они такие простые? Тут надо менять парадигму. ¿Cómo se puede generar, es decir, crear un papel y puede tener un papel tan importante, ¿sí? Si es así de simple, sin más?
Y esto te puedo decir y dar fe de algo. Muchas veces la solución la tenemos delante de nuestros ojos y está tan cerca, tan cerca, tan cerca que no podemos verla, ¿vale? No es porque no podamos, porque no se quiere, ¿ok? Entonces, con esto te acaba de decirlo, pues, todo prácticamente. Entonces, llegamos al punto del cambio de paradigma. Y, de hecho, ese es otro punto muy importante. Nosotros somos paradigmas, ¿ok? Se encontró que la codificación de nuestros cromosomas ocurre en 2 niveles. ¿Cuáles son esos 2 niveles? Ahí tenemos como mínimo, ya que en realidad suceden muchos más. Estos niveles hablamos en pocas palabras de las hélices, ¿sí? Del ADN y de las capas. Y esta parte hay un protocolo, tenemos internamente un protocolo que se llama arqueología genética, donde tú trabajas las capas y las hebras de tu ADN, ¿sí? Y descodificas todo también, ciertamente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el primer nivel, que es el descodificación de la materia, y es donde las personas que se enfocan desde la parte mística solamente en, pues, esto es energía y ya está. El péndulo hebreo, por ejemplo, las personas lo tachan de místico o lo dejan solamente en esto es energía, o no trabajan con el protocolo adecuado, ¿vale? Y también por la contraparte, es decir, cuando tú trabajas con los protocolos adecuados, todo en tu organismo cambia, se transforma, se manifiesta, ¿vale? Y allí, literalmente, ahora ya te está hablando de la representación entre 1 y 2% del ADN basura que realiza la codificación sobre la base completamente diferente. Es decir, tenemos información interna, ¿sí? E información externa. ¿Cuál es cuál? Muy simple. Información interna es lo que está sucediendo en tu organismo e información externa es pues la guía, la ayuda, la mentoría, el método, la herramienta, etc. Aquí también sucede mucho es de que muchas personas es como después o durante un proceso me he resfriado pues en buena hora. Es que, ¿qué te digo? Las hay, ¿no? Que dicen, tengo el cuerpo descompuesto. Es normal. Cuando tú limpias y depuras, ¿vale? Cuando estás en un proceso de avance, de sanación, de evolución, etcétera, es normal limpiar y depurar. Tu cuerpo, tu organismo va a sentir toda información, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Tenemos la descripción de una manera muy simple. A ver qué más nos dices. Nos dice aquí, en términos físicos, se representan, este punto es muy importante. En el ADN basura, en términos físicos, hablaríamos de que representan cristales líquidos. Ojo lo que te voy a decir. Desde la geobiología, ¿sí? Biología y geo. ¿Geo qué es? Pues minerales. Los minerales, no es que te guste el mundo de los minerales, que tenga más, menos vibración, eso sí, pero es que en verdad, por ejemplo, en nuestro corazón hay cuarzo, literal, hay cuarzo, ¿vale? En nuestra glándula pineal hay literal, pues, una serie de energías, vamos a decirlas, ¿vale? Unos cuarzos cristalizados. Ok, ahora, si tú tienes en alguna parte de tu cuerpo energía cristalizada, eso no está bien, ¿vale? Como no está bien, ¿qué debes de hacer? Una descalcificación natural sin hacer ninguna toma de nada. Importante. Hay personas que van por ahí, que se drogan, que se toman, que se ayahuascas, que sí. No, no. ¿Vale? Eso es espiritualidad volátil. ¿Ok? Aquí estamos hablando de hacia dónde ir, el poder de la fe, ver para creer, creer para ver, ¿vale? Con
todo alineado con el poder del Espíritu, literalmente, que habita en ti. Reconectando, recordando contigo, con tu poder, con tu fuente, etcétera, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, literalmente, cuando hablamos de cristal, ¿sí? El corazón que tiene cuarzo, cristal, hablamos de la conciencia. Cuando, por ejemplo, si se habla de la conciencia de Jesús, ¿sí? Mesías, que es Mashiach desde hebreo, la conciencia crística también se llama, ¿vale? Desde la parte más gnóstica, que me vienen mucho estas consultas también, ciertamente estamos hablando de que esta conciencia del poder del Espíritu, algunos lo llaman Padre, porque pues, Elohim se manifestó a través de, esa es toda una historia, ¿vale? Pero habita en nosotros. El corazón, literal, por eso habrás escuchado el corazón de Jesús, que se dice, esto lo dicen mucho los cristianos, ¿sí? En verdad, biológicamente, esa energía, tanta capacidad de conciencia crística habita en nosotros, literal, en el cuerpo físico, en el organismo, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace referencia cuando dicen de que si viene, que si un salvador, que si tal. Porque fíjate que yo te hablo de la Biblia también, que la combino con la ciencia, pero la Torah y el Zohar, ¿sí? Porque, a ver, la figura de Jesús es muy importante, ¿sí? Las hay quienes la reniegan, pero la figura de Jesús es muy importante desde la perspectiva de, evidentemente, tiene plena conexión con nosotros, ¿sí? Y ciertamente hay muchas personas que rechazan la figura de Jesús, yo lo llamo Yeshua, ¿sí? Por el hecho de que lo asocian a la religión. Nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, ni siquiera la historia que contaron, que si nació, que si en Navidades, que si... Nada que ver. Eso fue historia. Mal contada, ¿vale? Ni siquiera falleció donde falleció y demás. Son múltiples investigaciones. De hecho, aquí interviene también la historia, ¿vale? Ahora hay historias bien contadas, hay historias mal contadas, hay historias las cuales se convirtieron en mitos y esos mitos se transformaron en leyendas. Algunas, otras no. Otras se quedaron enterradas y otras pues tenemos que revivirlas, ¿vale? Para dar entendimiento a la unificación de los estados, ¿sí? Y a este, llámalo videojuego, llamado vida. ¿Por qué? Porque nada está derivado de nada, porque cuando hay una adversidad, cuando tú llegas a rendirte de verdad, es como, de verdad, de corazón, todo lo vas a conseguir, es decir, sí, con el favor y el poder del Eterno, ¿sí? Y de Dios, y de una manera u otra, todo ser humano en un momento u otro se expresa y es como va hacia Dios y habla con Dios y quién eres y dónde estás y escúchame y por qué no me escuchas, y eso pasa mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia, por ejemplo, no es la Biblia que te han contado, ¿vale? Por eso la historia que te han contado no lo es. Estamos hablando de espacios socioculturales, lamentablemente. Nadie está exento de ello, pero vamos a entenderlo un poquito más, porque fíjate que ahora he entrado en términos bíblicos y eso que estamos hablando de ciencia, lo vas a entender todo al final. Dice, describiéndolo de una manera muy simple, ¿vale? ¿Cómo sucede? Vamos a ver. El ADN basura realiza la codificación sobre la base completamente diferente. ¿Ok? Кодирование на совершенно другой основе. Каким образом это может происходить? Если очень упрощенно говорить, то вот это 98-99% мусора нашей ДНК, они представляют собой в физическом смысле жидкие кристаллы. Жидкие кристаллы, которые могут складываться в определенные физические структуры, типа голограмм.
Y eso, Aquí te está hablando nuevamente que los cristales líquidos pueden dar forma en sí mismo a ciertos patrones físicos. Fíjate, como en ningún momento estamos hablando de creencias. Siempre estamos hablando de hologramas, de patrones físicos, de ciencia, de biología, de genética. Y sucede algo muy importante, que cuando la información es diferente, el cerebro o la acepta o la rechaza, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. Hay personas que por desconocimiento de causa, lo que yo llamo ignorancia, pues prefieren no solventar su vida. Y entonces dicen, voy a entrar en más y tal, ¿y cómo lo hago? Y se dejan engañar muy fácilmente, ¿sí? Entonces quiero que empieces a aplicar el discernimiento y que sanes tu vida verdaderamente. Entendamos un poquito más, porque claro, si aquí nos está hablando de hologramas, hemos visto lo que es un holograma. складываться в определенные физические структуры, типа голограммы. Если на голограмму направить луч света, то возникнет некий. Fíjate aquí, muy buena esta. Si usted dirige un haz de luz a un holograma, producirá una imagen de luz espacial. Ojo, que esto tiene que ver absolutamente todo con la Cábala y con la Torah y con tu ADN. Vamos a verlo, nos queda un poquito, ¿vale? Объемный световой образ. Это может быть образ чего угодно. Человека, животного или растения. Puede ser cualquier cosa humana, animal o vegetal. Un holograma es un holograma. Es decir, tú piensas en imágenes, pero cuando te dicen visualiza, no visualices tanto porque no vas a traerlo. Entonces, te invito a que cambies el foco, a que seas observador, observado, ¿vale? Todo eso lo trabajamos en programas internamente. Y ciertamente debemos de saber desde qué punto estás partiendo, ¿vale? Para poder darte solución a lo que tú realmente requieres y necesitas en este instante. Porque de seguro hay un programa para ti. Y si no, pues caso especializado, ¿sí? Literalmente en consulta privada, ¿sí? Entonces, aquí tienes entendimiento de cómo tú generas las imágenes, importante, porque las imágenes están conectadas con tu cuerpo, con tus ojos, con lo que escuchas, ¿vale? Con lo que ves, con cómo te alimentas, hemos visto, ¿ok? Y así sucesivamente. Metabolismo inclusive, nada está derivado ni desligado de nada. Разбит этот образ, условно говоря, на мельчайшие кусочки. Только не нужно упрощенно. En términos relativos, la imagen se compone de trozos muy pequeños, pero no se debe pensar sencillamente en que el óvulo fecundado tenemos una imagen entera del hombre adulto, a modo expresión, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bajando esta información a tierra es muy simple. Esto da lugar a entender el por qué una persona es como, ¿por qué no terminas lo que empiezas? Por ejemplo, algo tan sencillo como esto, ¿ok? Muy simple, porque las personas pues no saben hacia dónde dirigir su atención o deja el óvulo fecundado. Ya está, ¿no? Después todo tiene su proceso, se pasa el proceso, ¿ok? No que si lo dejo hoy, que empiezo mañana, que después, que tal vez, que quizás, que me ha surgido. No, chicos, no. Entonces, tenemos una imagen entera del hombre adulto. El resultado, podemos denominarlo, ¿vale? Ante aquello que tú quieres hacer y conseguir. ¿Cuándo y por qué? Muy simple. Что, например, в оплодотворенной яйцеклетке находится готовый образ взрослого человека. Просто любая система, любой организм. ¿Cuándo y cómo y por qué? Pues muy simple. Porque cada sistema, cada organismo, ¿vale? Debe ser construido de acuerdo con un programa determinado correctamente. Ese programa resulta que está en tu ADN y en tus 5 ADNs. Ningún ADN está desligado de nada, ¿ok?
Entonces, espero y deseo de todo corazón que este curso no lo quiten del canal o, pues, la verdad, sí. Deseemos y crucemos los dedos, como quien dice, de que el canal siga después de esta información, porque es potente. Должно сниться по какой-то программе, правильно. Если же такого предварительного плана Dice, si no hay tal plan previo o está alterado, прямо не скажу, возникает генетическая мутация. es lo que pasa exactamente cuando ocurre la mutación genética. ¿Qué significa esto? Esto llévalo por la parte de que si eres más mental, más psíquico, más telequinesis, ¿sí? Es decir, ¿por qué lo llevo por esta parte? Porque el ser humano opera por la psique opera por el ADN opera por las letras hebreas, que no son letras hebreas, sí son pictogramas, los pictogramas operan por la Torah y en verdad pues ahí como que se están invirtiendo, ya lo vas a ver al final, ¿vale? Y así sucesivamente. Todo ello a nivel físico-organismo da lugar a lo que llaman mutación genética. Por ejemplo, quienes tienen los ojos azules es porque surgió una mutación genética. Pero tú tienes como persona psíquica, porque tienes la habilidad de trabajar con tu psique, ¿ok? Esto de hecho lo trabajamos también de forma interna. Tienes la habilidad de abrir tus capacidades, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues a eso lo llaman telequinesis, ¿vale? Tienes hasta la habilidad de alterar tu subconsciente a un nivel máximo absoluto, ¿sí? De decir, me cambio el color de ojos. Lo tienes, ¿vale? Entonces, para eso se ha de hacer un trabajo, algunos llamarían mentalismo, ¿sí? Finalmente estamos hablando de lo mismo, familia, ¿vale? La causa raíz es, pues, la Torah, que lo vamos a ver. La Torah no es religión, te estoy hablando desde la ciencia en esta ocasión, ¿vale? Mutación, ¿cuándo es una mutación? Dice genética. Sí, porque somos programas que alteramos, por eso transformamos así. Un cambio instantáneo, inmediato, sí, nuestra realidad. En un 0, abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Creas más, creas menos. Es más, cuanto menos crees, mejor. Literalmente, porque los cambios se van a dar. Si tú quieres que se den, ¿vale? No estoy hablando de creencia, de infundar una creencia, sino de derribar. Aquí las personas habitualmente se ponen capas. Mi invitación es al revés. Quitar capas, quitar capas, quitar capas, para así, fíjate a dónde hemos entrado, en el interior de los cromosomas, ¿vale? Es decir, en esta ocasión tuve que ir por la parte más física, digamos, para que se entienda y bajar toda esa espiritualidad más que a tierra, a organismo. Пытается объяснить, что да, вот делаем телеса. Dice, están tratando de explicar por la mutación de los genes, ¿vale? Acordémonos que la mutación equivale a permutación. Tú haces una permutación de letras, cambio asegurado. Tienes que recibir la guía correcta. Tienes que saber qué angelitos sí, qué angelitos no, qué fuerzas sí, qué fuerzas no, ¿vale? No hace falta ser místico, mágico, religioso. No. Hace falta tener conocimiento de causa. Yo te lo digo por experiencia propia, de que personalmente sí he buscado información. Dije, ok, a ver si algunas instituciones, ¿no? Pero esta información es bien profunda. Bien profunda. Entonces, aquel que tenga información, por ejemplo, ¿sí? Le invito a que envíe su email, aquel que tenga curiosidad, perdón, ¿sí? Y quiera recibir más información o tratarse, ¿sí? Que envíe su email a soporte.sandramur@gmail.com. Да, действительно, бывает и так, что известный ген. Dice que toda esta información a veces sucede en genes conocidos, genes morfogenéticos, mutan y dan lugar a, ¿qué es una permutación? Anomalía. ¿Por qué lo llaman anomalía? Aquí tenemos algo muy importante. Y esto lo he dicho desde otras palabras, donde cambia tu normal.
¿vale? Anomalía es lo que se considera, es algo anómalo, algo anormal. Pero, ¿qué es lo normal? Es la invitación a pensar, ¿vale? Entonces quiero que pienses. Tu normal va a ser el que te han dicho. Mamá, papá, que te han enseñado. Me pasó, por ejemplo, te traigo un caso súper básico. Ok, voy a dejar de compartir para contarte este caso y ahora terminamos, que nos queda un trocito para ver la clave, la guinda del pastel. Me pasó con una alumna, la cual tuvimos que ir a sesiones privadas, ¿sí? Y donde ella decía, porque le di una serie de indicaciones de que hiciera totalmente al revés de lo que le han enseñado, ¿sí? Y entonces me dice, pero es que a mí no me han enseñado así. Exacto. Si no te ha funcionado lo que sea que te hayan enseñado durante 20, 30, 40 años, haz las cosas diferente y obtendrás resultados diferentes, ¿vale? Acordémonos que yo empecé a obtener los resultados diferentes cuando empecé a hacer las cosas diferentes. Si hubiera seguido como los demás hubieran querido, os invito a que vayáis, de hecho, a Instagram, ¿sí? De Sandra Moore-Vida en Expansión, y que veáis en mi historia, toda la historia, ¿sí? Y ciertamente si yo hubiera seguido esas formas, no hubiera hecho la cosa diferente y te aseguro que no te estaría contando esta información, ¿vale? Entonces esto es literalmente misión, ¿sí? Así que te invito a que hagas las cosas diferentes porque ciertamente allá es como, no, pero es que así aprendí en el instituto, en el colegio. Sí, claro, pero una cosa es que te lo den desde los libros y otra cosa es desde los libros más basándote en datos, más basándote en investigaciones, más experiencia, literal, ¿vale? Que es lo que hay aquí en este canal y todo ello lleva congruencia. Así que podemos proseguir. Habiendo dicho esto, vamos a ver que nos queda muy poquito. La invitación es que haga las cosas diferentes para ver resultados diferentes y que cambies tu normal, ¿ok? Так забросить генетические гены. Они мутируют, и получается вот такого рода аномалия. Но тут, значит, надо дать объяснение, что... Aquí está hablando de codificación. Las proteínas ciertamente codifican. La proteína no te estoy hablando que es si la proteína la cual te tienes que tomar. Vas a entenderlo al final, ¿vale? Pero además de este 2%, ¿vale? 2%, literal. ¿Qué pasa con el 98% restante? Que se dijo al principio del vídeo, pero no se ha perdido el foco. Vamos a ver. Dice aquí hay que explicar que... Процента генов, которые кодируют в основном белки, а есть еще гены, которые определяют морфогенез, то есть как бы строительство. Hay genes que defienden la morfogénesis y morfogénesis. En el Génesis, en Bereshit y en el principio, morfogénesis, familia. Atentos que te estoy hablando en clave, pero lo vas a entender, ¿vale? O la estructura del cuerpo, la Torah, la ley, ojo. Строение организма. И строение организма осуществляется по двум планам. Первый план. Y la estructura del cuerpo se realiza mediante dos niveles. El primero, el nivel del holograma, es decir, las imágenes, la habilidad y la capacidad que uno tiene, ¿vale? Ahí tenemos uno. Y la otra parte es la estructura espacial. ¿Qué quiero decir con esto? Nada está desligado de nada. No podemos decir, ¿vale? Del holograma, por ejemplo, lo que tú piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces, sí, en coherencia, define, sí, la estructura espacial. Y aquí es donde dice una imagen o un modelo, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces, según el cual se construye el organismo. ¿Esto cómo lo traemos a tierra? Muy básico, muy simple. Deja de seguir la vida de los demás, ¿vale? Esta es la invitación.
¿Por qué? Porque según un modelo simple, básico, vas a acabar viviendo la vida que los demás quieren que vivas en vez de vivir tu propia vida. Te invito a que cambies de paradigma, ¿vale? Y por la contraparte estamos hablando de que aquí tenemos, pero estos cromosomas también contienen, ojo, programas de texto. Sí, en tu ADN físico, programas de texto, familia. ¿Vale? Tuyo, mío, de todos. Y es aquí donde teníamos que llegar después de esta super masterclass, ¿sí? De información, de desmitificación. Vamos a verlo. Есть вот в этих хромосомах текстовые программы. И тексты пока нам не... Ahí lo tienes. Todavía no somos capaces de entender a su máxima totalidad y por eso digo que aquel que se llama cabalista, hermoso, huyele, con todo mi amor, huyele, ¿vale? Porque puede ser instructor y maestro de cábala, pero en tu ADN, en tu cuerpo, ¿sí? Y organismo entero literalmente hay una Torah andante, eres una Torah andante y las Sagradas Escrituras, ¿sí? Literalmente. Las personas científicas, dice, todavía no somos capaces de entender estos textos. Mira, aquí los tienes, son códigos. Nosotros somos códigos, chicos. Esto es súper loco. Somos códigos en esencia y en potencia. Por eso tenemos la habilidad, literalmente así, ¿vale?, de transformar nuestra realidad. Esto no es religión, tampoco es ser súper científico, tampoco es ser místico mágico, tampoco es ser que si es mi creencia, que si yo lo digo, lo pienso, lo opino. No. ¿Vale? Esto es un hecho. Ya está encontrado, ya está demostrado. Y se sigue trabajando y seguimos trabajando en ello, ¿vale? Y yo, pues, mi trabajo es encontrar fuentes y darles entendimientos y esto es neurocábala. ¿Qué es la neurocábala? Pues las escrituras sagradas, ¿vale? Y el texto de la Torá, en verdad, sí, es el rollo, ¿vale? Físicamente hablando. Pero ese rollo, es verdad que si una letrita se escribe mal, ese rollo no vale, ¿vale? No vale para lectura, no vale para nada, literal, ¿vale? Entonces, el tema de cuando digo Sagradas Escrituras, hago referencia al Génesis, ¿sí? La Torah, es decir, que hemos visto la parte de Génesis, ¿sí? Entonces, aquí se nos va un poquito más a profundidad. ¿Por qué? Porque los religiosos dirían, es que Dios, es que tal, es que la Torah, es que toda la parte devota, es que ahí, mira, han nacido muchísimas creencias religiosas, culturales y socioculturales, dogmáticas. Hay ciertas instituciones las cuales mueven el mundo, ¿vale? Entonces, te estoy dando esta información, ¿por qué? Porque a dónde miramos, y no te digo que vayas a entender y a leer la Torá, ni a hacer la conversión al judaísmo, nada de eso, nada. Tampoco que seas fanático, fanática de operar en fe, no, nada de eso. Lo que sí te estoy diciendo es que tu ADN está lleno de códigos. Todo, imagínate todos los ingredientes metidos para pasarlos a una olla express, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que esos ingredientes no están lavados, no están limpios, no están cortados, ¿vale? Entonces no puedes preparar tu olla express para hacerte tu cremita de verduras, me la invento, ¿vale?
¿Por qué? Porque la verdurita la tienes que limpiar, la tienes que ordenar, la tienes que lavar, la tienes que cortar, etc. ¿Sí? Lo mismo pasa con los códigos. Cada letra hebrea, que no es letra hebrea, son pictogramas, te genera diversas realidades. ¿Sí? Es súper fundamental no meditar sola. Es súper fundamental no estudiar cábala sola. ¿Ok? Es súper fundamental trascender realidades. ¿Sí? No estás exento, que si propósito, que si destino, misión, visión, elijo esto sí, esto no. No. Nada está desligado de nada. ¿Vale? Esa es una ley de premisa de vida. Entonces, ¿qué es lo que no se entiende? Dicen los científicos. Muy simple. No se entienden los códigos porque no están las permutaciones, está la Torah como tal. Pero es que la Torah se descodifica. ¿Cómo se descodificó? A través del Zohar. ¿Vale? Hay diversos sefer. El Zohar es el libro maestro. ¿Sí? Libros, ¿vale? Maestro, pero está el Sefer Yesirá también. Hay diversos sefer, ¿vale? Entonces, todos los sefers te están dando la parte oculta de las escrituras sagradas, ¿ok? Habiendo entendido que ahí está la parte de sagrada en profundidad. Cuando tú, literal, recuperas tu poder y dices, ok, espérate, hay una fuente, hay un creador divino, hay una Shefá, hay una abundancia infinita. Cuando yo hablo en el canal y me veis mucho, es como conecta con tu claridad de espíritu y tu poder interno. Tú tienes un espíritu, ¿sí? No está desligado. A esto lo llaman en Cábala la Shejina, la paloma de la Shejina, ¿sí? Que es la abundancia infinita y del espíritu y que baja. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la vida, socioculturalmente hablando, pues le han dado otra serie de imágenes, ¿vale? Entonces, espero de todo corazón que el canal, al menos siga. Ahora, si has entendido este curso, felicidades. Empieza a poner manos a la obra para transformar tu realidad, porque puedes. El poder habita en ti. Puedes manifestar lo que quieras, puedes sanarte, puedes. Las escrituras sagradas habitan en tu interior. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, podemos entender, tal y como menciona, el poder y el creador habita en ti. Pero hay alguien, que es la fuente, algunos llaman la fuente a modo femenino y otros a modo masculino como el origen. ¿Sí? Todo ello, en definitiva, mira, yo prácticamente esta información la conocí en el año 2021 cuando lo vi y es hermoso, espectacular. Y aquí es muchas personas es como, ay, no quiero vivir, no, es que para qué, es que tal. Pues, cariño mío, si ese es tu caso, te vas a ir y te van a mandar de vuelta para acá, te lo digo por experiencia, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué nos interesa? Estos textos están escritos de acuerdo con los mismos principios que el lenguaje humano, ¿sí? Entonces, la Torah está escrito por los escribanos con los mismos principios con el lenguaje humano, pero no proviene de los humanos, es diferente, ¿vale? ¿Por qué? Por biología, ancestros, esa es otra parte de otras 10 clases, ¿ok? ¿Verdad? Nosotros como humanos, pues bueno, somos una raza, podríamos decirlo, somos una raza, pero hay muchísimo más, hay mucho más, ¿vale? Entonces, ahora simplemente depende de ti, como lo menciona aquí, hacerlo en realidad y cumplir todos tus sueños, mirando en la dirección correcta, sabiendo permutar, ¿vale? ¿Cómo? Eso lo hacemos internamente, ¿ok? ¿Qué pasa? Que todo lo que hay en el organismo, hablando de proteína, ¿ok? Son en realidad la copia y la recodificación de un idioma a otro. Por eso el hebreo
No es que sea que si el pueblo judío, que si es religión, nada que ver. No, el hebreo le fue dado al pueblo judío, pero el hebreo es un sistema de descodificación, no es un idioma, ¿vale? Entonces aquí ya hablamos en otros términos más profundos donde dice, es decir, a partir del lenguaje del ADN proteico, las proteínas son también textos, ¿sí? Ahora, las proteínas que tú te trabajes a nivel químico porque te has tomado un suplemento, no funciona así. Por eso estás, que si ese es tu caso, pues imagínate una semana bien y otras 2 mal, ¿vale? Entonces, simplemente porque no se mira en la dirección correcta. Cuando tú cambias de realidad, así. Yo, la verdad, desde cuando me sané, no me volví a poner pues mal, ¿no? Gracias a Dios. Y es eso. Se cogió otra línea del tiempo dentro de los textos, ¿sí? Y porque ¿dónde está? Ahí. En un año sin poder caminar te da para mucho, para empezar a hacer ahí malabares y encontrar experimentos, ¿sí? Y hasta encontrar la fuente, porque yo no entendía. Antes era de la perspectiva teórica, después decir, pero ok, ¿cómo aplico yo esto? Después resulta que lo apliqué, pero no acabé yo de entenderlo, ¿sí? Y hasta que después hemos visto muchos casos, tenemos muchos casos de éxito, esto ya lo sabes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que finalmente estamos hablando de un trabajo de impresión de las proteínas, ¿vale? Que también son textos. Ahora, estos textos, en pocas palabras, trata de simplemente mirar hacia la cábala. Mirar hacia la cábala, hacia la neurocábala, ¿vale? Para tú saber cómo aplicarlo, porque no trata de un conocimiento intelectual. Trata de realizar unas meditaciones en concreto, unas prácticas en concreto, ¿vale? De empezar a invertir en ti, de no poner el foco que el suplemento X te va a salvar la vida, ¿ok? Y simplemente darte cuenta de que toda la capacidad habita en ti, así puedes hacer un cambio radical, y aquí te lo dice, es similar a trabajar con una máquina de escribir. Tu ADN es puro texto. Ese texto, literalmente, es la Torah. Y así se escriben nuevos textos. ¿Cómo? Con cada permutación, tú creas otra realidad, otro texto. Haces otra permutación, otra realidad. Aquí nos interviene algo muy importante y las personas dicen, ¿por qué no lo consigo cuando quiero, como lo quiero, de la manera que quiero? Hay unas normas, ¿vale? El universo está llenísimo de normas a seguir. Entonces aquí aparecen frases y oraciones, ojo, oraciones de proteína, lo dice un biólogo, ¿vale? Entonces, similares a las de programas de un ordenador, las cuales a su vez dictan los detalles de la estructura del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Otra vez, que estamos viendo diversos niveles de construcción y que esto conduce a la conclusión de que este 98% de ADN basura, pues realmente no es tan basura, ¿vale? Así que, chicos, de verdad, de todo corazón, honestamente, lo intento explicar de manera más fácil, sencilla, ¿vale? Para que haya vamos a decir, una cábala, como la he denominado, cotidiana, ¿sí? Porque lo que me interesa, ¿verdad?, es que todo este conocimiento deje de ser teórico y que empieces a aplicarlo, ¿vale? ¿Cómo tú lo puedes aplicar? Muy simple, evidentemente es con guía, es internamente, es con consulta personalizada, por eso envía, ¿sí?, tu consulta mencionando qué es lo que está sucediendo en tu vida actualmente a soporte.sandramura@gmail.com, por un lado, y por otro lado, si ya quieres algún programa, dice yo quiero este, sí, porque ya sabes tú lo que te está sucediendo, pues te invito a que envíes tu solicitud y que apliques a la lista de espera, porque evidentemente ya sabes que se abren como por ciertas fechas, ¿sí?
Entonces, es muy importante el avance, la salud, la evolución. Mira en la dirección correcta. La capacidad la tienes toda, trascender toda realidad. Es importante también dentro de este trabajo místico, mágico. Hola, no despiste, ¿eh? Las fuerzas del mal quieren que te despistes. Y aquí es como, ay, que tengo un TDAH. A mí me lo han dicho, ¿sí? Es que tienes ¿qué más? Un déficit de atención, ¿no? Que tienes que te dispersas de X. No, 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 no. Nada, nada, nada que ver. Nada que ver. Toda enfermedad, es decir, energía negativa, malestar, durezas, ¿sí? Desde la perspectiva de una adversidad, un dolor, un problema, un trauma, son estrategias del mal, ¿sí? Porque dentro de tu ADN habita información positiva y no tan positiva. Dentro de la Torah habita información positiva y no tan positiva. ¿Ok? ¿Por qué? Dice, la Torah no es positiva. No, todo lo contrario, la Torah es muy positiva. Pero hay algo mucho más positivo que es la enseñanza de la Cábala. Bien trabajada, ¿vale? Y esto no podemos ir de por ahí, ay, quiero este código, hoy sí, mañana no. No, hay procesos, ¿vale? Se tienen que hacer procesos, chicos. ¿Ok? Así que esta información de verdad, de todo corazón, espero que te haya llegado. Sé que es mucha información, sé que es información, decir, wow, me explota la cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Muy simple, no es información para niveles de conciencia bajo, ¿vale? O para los, pues, despistados, digamos, ¿no? Es información seria, información relevante, de fuentes, ya veis, ¿sí? Directamente serias. Y ciertamente nos quedamos con los resultados. Así que si tú quieres ver resultados en todas y cada una de las áreas de tu vida y las que tú elijas y decidas trabajar en este instante, pues evidentemente te veo en los programas, ¿sí? O te veo en las consultorías privadas, en las mentorías privadas y personalizadas, enviando tu solicitud a soporte.sandramur@gmail.com. Así que, familia hermosa, sin más, nos vemos en vuestras siguientes clases o de manera privada. Te invito a que compartas también esta información por el hecho de que, pues, primer fundamento de la Cábala es compartir. Y dar es recibir. Nos vemos en tu siguiente clase. Bendiciones.